Ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevar. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué gusto compartir con ustedes. Esta horita por Emisora del Sur, desde Montevideo, Uruguay. Venimos del programa Nos sobran los motivos de Mónica y Aris. Y bueno, lunes, el programa número 23 dedicado a don Abel Carlevar. ¿Cómo anda, maestro Alfredo Escande? Pero muy bien, Numa, más contento de que lleves así la cuenta con tanta exactitud. Es que sé contar hasta Es por verdad, ahí. es verdad. Estamos en el programa número 23 de esta serie que hemos decidido hacer para celebrar el centenario. a nuestro modo el centenario del nacimiento de don Abel Carlevar. Qué lindo, qué lindo. Y tenemos para hoy, creo, algo muy especial. Yo creo que sí, un aporte muy lindo, un aporte muy lindo. Pero antes de referirme a eso, bueno, ya se ha hecho costumbre que algunas personas nos manden mensajes, además de los que nos mandan aquí en directo mientras estamos saliendo. Cosa que agradecemos mucho, porque es muy lindo recibirlo. Pero es lindísimo, claro. Roberto Núñez nos escribió desde Colombia, dice: excelente programa, maestros Alfredo y Numa. En el día de ayer estuve de cumpleaños y gracias por compartir su programación del centenario de Abel Carlevar. Saludos y un abrazo guitarrero desde Barranquilla, Colombia. Y un abrazo de cumpleaños atrasado. Entonces, para Roberto Núñez de Barranquilla. Y me escribió Carlos Hernández desde Guatemala. Resulta que Carlos Hernández en el año 2010 vino a Montevideo a estudiar, a interiorizarse sobre la técnica de Carlevar. Hicimos un trabajo muy intensivo durante prácticamente unas 2 o 3 semanas, pero así, trabajo intensivo. Durante ¿Qué año fue? En el año 2010. Yo recuerdo que usted me contó. Bueno, y ahora me escribió, dice, porque usted está escuchando, dice: maestro, buenas tardes, yo ya no sé ni qué decir, dice. Disfruto y aprendo tanto con los programas y me recuerdan cuando recibía sus clases en su apartamento, de 3 a 6 de la tarde todos los días, de lunes a sábado. Claro. Tiempos tan lindos, estoy seguro de repetirlo, dice. Un abrazo y también al maestro Numa. Pero un abrazo grande. Carlos Hernández desde Guatemala. Y el amigo Ricardo Maldonado nos llamó hoy también de mañana. De Entre Ríos. Desde Entre Ríos. Está, bueno, muy contento de habernos visitado. Es que fue muy grata. Y él escucha los programas también. Le enviamos un gran cariño. Poeta, guitarrista, cantor, muy bueno. Se llevó una guitarra a Meigenda de acá, que está encantado. Estaba feliz con ella. Sí, estaba feliz con ella. Bueno, nosotros, así como hemos recibido estos mensajes, también hemos recibido testimonios de distintos guitarristas. Bueno, algunos han venido aquí a brindar su testimonio, como Eduardo Fernández, Ramiro Agriel, Eduardo Larbanois, Regina Carrizo, ¿verdad? Seguramente vendrán otros. Pero también desde el exterior nos han llegado testimonios largos y sustanciosos. Claro. Y de a poco los vamos a ir emitiendo y compartiendo con los oyentes. Hace un tiempo
Rubén Ceruzzi, nuestro buen amigo, y además de querido amigo, excelentísimo músico, guitarrista de primera aquí en el público, él, nacido aquí en Montevideo. Y bueno, a los 14, 15 años, en el año 74, se radicó en Israel, se fue de aquí, se radicó en Israel, y ha hecho una carrera muy, pero muy destacada, no solo como guitarrista a nivel internacional, sino además como compositor premiado, como profesor de composición y de guitarra en la Universidad de Tel Aviv, en fin. Además, qué tipo de gran corazón. Y de gran corazón, de gran generosidad y de muy sólidos conocimientos. A mí, desde que inicié la amistad con él, me inspiró una confianza enorme, a tal punto que, te voy a decir algo, yo no daba por cerrado un capítulo de los libros, ni el libro sobre Carlevaro, ni el libro sobre Segovia, no lo daba por cerrado hasta que no tenía el visto bueno. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué lindo. Hasta ese punto le tengo creo que en confianza el libro, a su criterio. En el libro que hicimos juntos también estuvimos compartiendo claro, todo, a ver cómo le llegaba a él. Es de la mayor confianza para nosotros. Bueno, y hace un tiempo él... se van a enterar nuestros oyentes porque a través de su testimonio se van a enterar. Es decir, cómo hizo él todo ese proceso. Porque él en realidad nunca llegó a conocerlo personalmente a Carlevaro, ni a tomar clase directamente con él. Sin embargo, por una serie de razones, sobre todo por una convicción profunda basada en cómo él fue desarrollando su sensibilidad y su conocimiento musical, se ha convertido, vamos a decir, en un difusor y en un practicante de las cosas de Carlevaro, a pesar de no haber tomado clase directamente con él. Entonces, yo le pedí hace un tiempo si no podía dar testimonio de esas cosas que le generan a él tanto entusiasmo. Entonces me mandó un testimonio que vamos a ver si nos da el tiempo de compartirlo todo hoy, y si no será entre este programa y el próximo. Claro. Pero yo pienso que quizás no dé el tiempo. Parte de ese testimonio lo tengo grabado directamente con la voz de él. Otras partes la calidad de la grabación no salió tan buena y lo vamos a leer acá. Ahí está. Pero vamos a empezar escuchando a Rubén Ceruzzi, guitarrista y músico, compositor uruguayo, nacido aquí en Montevideo y en 1959, el primer día del año 1959. Y radicado desde 1974 en Tel Aviv, en Israel. Vamos a empezar a escuchar su testimonio sobre cómo conoció las cosas de Carlevaro. Magnífico, vamos a escuchar. Mi primer contacto con Abel Carlevaro fue a través de 3 discos long play que me compró mi padre en el 70 o en el 71, en la tienda de Antar Telefunken en la calle Rondó. Él iba los sábados de mañana a comprar en los negocios de piezas de electrónica, condensadores, diodos, transistores, resistencias, etc. Y una vez, cuando vio que la cosa de la guitarra cobraba dimensiones significativas para mí, me llevó con él. Yo tendría 11 o 12 años. Volvimos a casa con 4 discos, 3 de Carlevaro, el segundo recital, el disco de Scarlatti Sor, el de Vicente Vallejos, y uno mediano de Atahualpa Yupanqui con el Malambo Cruz del Sur en una de las caras. Esos discos empezaron a sonar diariamente en mi tocadiscos, se convirtieron en una especie de referencia para mí de lo que era el sonido y la interpretación en la guitarra. Yo ya tenía algunos discos de mi padre, notablemente uno de 78 revoluciones por minuto de Segovia, que me habían marcado muy profundamente. Recuerdo la interpretación de la danza española número 5 de Granados y la tonadilla La Maja de Goya. Y luego todos los ahorros del dinero semanal que me daban mis padres para ir al cine o al estadio con mis amigos, los usaba para comprar discos por ahí o partituras en el Palacio de la Música en 18 y Paraguay. Pero lo de Carlevaro, los discos de Carlevaro eran algo diferente. Había una seriedad y una actitud casi ritual que emanaba de las interpretaciones, y que yo las sentía expresadas en ese silencio casi solemne que rodeaba a los sonidos. Luego entendí que ese silencio circundante al fenómeno sonoro era parte de la técnica de Carlevaro,
y provenía de una actitud que quizás esté perfectamente plasmada en la cita que, según leí, Onetti solía emplear para explicarse, y que Galeano escribe que la inventó nomás. Un viejo proverbio chino dice que el escritor tiene que preguntarse antes de escribir si las palabras que elige están a la altura del silencio que las precedió. Por el año 72, creo, había una serie de recitales de intérpretes uruguayos filmados en estudio que pasaban en el Canal 5. En uno de ellos, Carlevaro. Yo no sabía si era por falta de otras referencias o que realmente lo que yo oía y veía era algo extraordinario y fuera de serie. Luego, ese mismo año, vi que había un recital de Carlevaro en el Instituto Goethe, y allí fui, recuerdo, acompañado por mi madre. Creo que conservo aún el programa y hasta hoy recuerdo la impresión que experimenté. Qué bárbaro. Conserva el programa. Sí, pero no solo él conserva el programa. Ah, usted también. Yo también. Yo busqué el programa justamente de ese ¿Dónde andaba, maestro? ¿Cómo? ¿Yo dónde andaría? ¿Y usted en el año 72? Ah, no andaba. Me parece que ya no estaba acá. Sí, me parece que ya no estaba qué acá. lástima. El jueves 25 de mayo del año 1972, en el Club Alemán de la calle Paysandú 935, la Asociación Cultural Uruguayo-Germana y el Instituto Goethe organizaron un concierto a Abel Carlevaro, ese al que se refiere Rubén allí. Yo busqué y encontré el programa. Qué bárbaro. Y entonces me pareció interesante ir intercalando este testimonio de Rubén Ceruzzi con lo que tocó con lo que Carlevaro tocó allí. Bárbaro. Porque el programa, en dos partes, tiene 2 pavanas de Milán, 2 aires de corte de Carlos Felipe Manuel Bach, varias obras de Juan Sebastián Bach, 2 sonatas de Scarlatti. En la segunda parte, El Poncho de Fabini, un preludio y un estudio de Villalobos, 3 de los preludios americanos de Carlevaro, 2 de sus estudios homenaje a Villalobos y Torre Bermeja de Albéniz. Algunas de esas cosas ya las hemos escuchado, claro, acá, pero otras no. Uh-huh. Entonces, vamos a priorizar las que aquí no hemos escuchado. Claro. Entonces, así como Carlevaro abrió aquel programa del Instituto Goethe del año 1972 con 2 pavanas de Milán, que fueron las primeras que Rubén Ceruzzi le escuchó tocar en vivo a Carlevaro, vamos a escucharlas nosotros aquí, de una grabación justamente hecha en el año 73, creo, o 74 fue hecha esta grabación de Carlevaro, un poquito después de haberlas tocado ahí en el Instituto Goethe. ¿Y dónde fueron hechas? La grabación acá la editó el sello Tacuabe. Ajá. Vamos a escuchar entonces 2 pavanas de Milán. Ahí está.
Qué lindo, Estas precioso. ¿Eh? eran las pavanas 1 y 3 de Luis Milán, grabadas por Abel Carlevaro y que aparecieron originalmente en un long play del sello Tacuabé, que salió en el año 74, Ajá. o sea, principio del 75, y después fueron reeditadas en CD junto con otras cosas más de lo que había en ese disco, recital de música española. Ah, claro. Precioso. Sí, Qué sí. nivel. Me decías que con requinto o con capogastro. Sí, claro, en el segundo espacio. Para Dar la altura. dar un ¿no? poco más la tesitura de la vihuela. Claro. Sí. Sí, con Antonio Pereira también tocábamos con el requinto del cuarto Sí, yo espacio. estuve, es decir, yo no lo sabía fehacientemente, digo, no le pregunté, pero probando lo que allí suena como la primera al aire Ajá. es un fa sostenido. Claro. Un Qué fa lindo. sostenido. ¿Da el tiempo de leer un fragmentito más? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver lo que sigue contando Rubén Ceruzzi después de haber ido a ese concierto. Dice, luego no perdí ninguna oportunidad de oír sus presentaciones hasta mi emigración en junio del 74 a Israel. Recuerdo, entre otros, la primera audición del Concierto del Plata con la Osodre. Lo mismo con las publicaciones de su música. Los 3 primeros preludios americanos los estudié solo. Mi profesor de guitarra era testigo nomás, y fueron las primeras obras que toqué con un lenguaje algo más contemporáneo que el de Villalobos o Ponce. Ese profesor, Fernando Díaz Quintana, ex alumno de Rapat, me decía que Carlevaro era perfecto pero muy frío, pero por otro lado, su versión de Confesión le ponía la carne de gallina. Qué Así bárbaro. que tan frío no sería. Al venir a Israel en el 74, dice Rubén Ceruzzi, me vine provisto de todo el material carlevariano que pude juntar. Pero por un problema de extravío de equipaje se me perdieron algunos casetes que contenían, entre otras cosas, la grabación de Carlevaro en Inglaterra de 1949, que había copiado de un disco original que encontré en lo de un amigo, y su primer recital de Antar. Pero Bueno, mira. después vamos a seguir leyendo esto. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Y ahora vamos a la primera pausa. Exactamente. ¿Eh? Dieguito Rodríguez. Rodríguez está en los controles. Tengo una llamada aquí que me está llamando una oyente. La tengo colgada en el Stand-by. teléfono. Y seguimos ahora en la pausa con ella y volvemos con esta preciosa... El testimonio de Rubén Ceruzzi, Un aporte claro. bárbaro. Vamos a la pausa. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM, y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Bueno, disculpas a quien me estaba llamando. Se cortó la llamada, ¿no? Pero seguramente volverá a llamar en la próxima pausa. Seguimos con este aporte de Rubén. Vamos a seguir escuchando, es decir, yo voy a seguir leyendo el testimonio de Rubén Ceruzzi, su relato de cómo se fue embebiendo de todas las cuestiones de Carlevaro. Y compartiendo el concierto. Y O compartiendo las obras. las obras que Ajá. Carlevaro tocó en aquel concierto Claro. de el 25 de mayo de 1972, el primero de Carlevaro al que asistió Rubén Ceruzzi. Dice, yo tenía en Carlevaro mi gurú secreto de la guitarra, dice, porque estaba llegando a Israel, ¿no? Y al llegar a Israel tuve la suerte de entrar en un instituto liceal especial con carreras artísticas, teatro, pintura, música, y pude muy rápidamente ubicar dos compañeros que tocaban guitarra, minoría entre pianistas, violinistas, chelistas e instrumentos de viento, como también los profesores de guitarra que actuaban en el medio. Mi forma de tocar, a la uruguaya, dice, con el pulgar bien alineado y la mano derecha baja, fueron censurados por uno o dos de ellos, pero cuando encontré al profesor que me recomendó, la compañera guitarrista del liceo, las cosas se encarrilaron bien. Ah, tú vienes de Montevideo. ¿Cómo se puede dejar una ciudad con ese nombre tan bello y misterioso? Me decía Menashe Baquiche, oriundo del Cairo, mi maestro. Y siguen las comillas, le siguió diciendo su maestro. Yo conozco un gran guitarrista del Uruguay por un disco que tengo. Él fue el primero en grabar, después de Segovia, mi obra preferida, Las Folías de Ponce. Abel Carlavero, le dijo. Por supuesto, dice Rubén, su bienvenida me conquistó de inmediato y la relación con él duró hasta su muerte muchos años después. Vamos a escuchar lo segundo que interpretó Carlevaro en ese concierto del Instituto Goethe del 25 de mayo de 1972,
pero grabado un poco después, 6 años después, en Toronto, en un concierto del cual hemos escuchado Algunas otras cosas. sí. El 23 de junio del año 78. Los dos aires de corte, así lo llamó Carlevaro, dos aires de corte, siempre lo ponía así en el programa, de Carlos Felipe Emanuel Bach. Se trata de la Xenofón y la Civil, dos pequeñas piezas originales para clave que Carlos Felipe, Carlos hijo de Felipe, Bach. el hijo de Juan Sebastián Bach, claro, las había compuesto en el año 1757 y fueron publicadas en 1761. Llevan el índice, en el índice H por Eugene Helm, el número 123 entre las obras de Carlos Felipe Emanuel Bach. Vamos a escucharlas por Abel Carlevaro, la Xenofón y la Civil. La transcripción es de de Carlevaro. Vamos a escuchar.
Le iba a preguntar, ¿es en vivo? Sí, era en vivo, en Toronto, el 23 de junio del año 78. Ese concierto al que asistió Regina Carrizo. Que la verdad es que compartimos Pero con ella. ¿qué acá. nivel? ¿Qué guitarras tendría en ese momento? La Hauser, La eso es Hauser. con la Hauser, sí, sí. Yo le pregunté al principio también, porque no sonaban los bajos y de pronto, pom, pom, pom. Qué colores, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Qué maravilla. Esto es original para clave y fue orquestado para la guitarra por Abel Carlevaro. El original está en re bemol mayor y esto está hecho Pasó a mí. Sí, sí. Segovia lo publicó también, el arreglo para la guitarra también. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí el testimonio de Rubén Ceruzzi. Entonces se había encontrado con quien después fue su maestro, Menachem Baquille. Y dice Rubén, inicia parafraseando a Torres García, que es uno de sus referentes estéticos, ¿no? Dice, y de Carlevaro también, Claro. es interesante. Pero mi norte guitarrístico era el sur, dice Rubén Ceruzzi. Y yo quería seguir la senda de Carlevaro, tanto en el modo de tocar como en la elección del repertorio. Toqué en exámenes, conciertos y concursos, Campo, Ponteio de Camargo Guarnieri, la Tarantela de Castelnuovo Tedesco, el estudio número 10 de Villalobos, antes que los demás quizás, sonatas de Scarlatti, las mismas, y luego empecé a hacer mis propias transcripciones, Bach por supuesto. Dice Rubén, en Israel se vendían discos de Williams y Brim, ni siquiera de Yepes, que en Uruguay era el más popular en las tiendas de discos. Y yo le explicaba a mi compañero de clase, el guitarrista, que sí, tocan bien, pero no existe esa seriedad, esa actitud de sacerdote de la música que yo sentía en Carlevaro. Y de los dos mencionados antes, prefería de lejos a Brim. Y recuerdo que le presté a ese amigo los discos de Carlevaro, y esa sobriedad no era siempre muy bien entendida, aunque sí impresionaba a la perfección. Los repertorios, en parte, la estética austera, no había base para entender todo eso, dice Rubén Ceruzzi. En el año 76 o 77, un tío mío me trajo de una visita a Montevideo todas las obras de Carlevaro publicadas por Barry hasta ese entonces. Tamboriles pasó a figurar con Campo y Scherzino en todas mis actuaciones juveniles. Estudié con mucha atención también la sonata Cronomías, pero ya a esa altura el compositor incipiente que había en mí empezó a desechar dodecafonidades tan obvias, dice. O sea que los valores que le encuentro hoy, sobre todo el segundo movimiento, dice Rubén Ceruzzi, que a mi entender Ginastera emuló en el primer y tercer movimiento de su sonata, tuvieron que esperar a cierta tranquilización de mis revolucionarias actitudes infanto-juveniles en la composición. En el 80 vino otra persona del Uruguay, amiga de mi madre, y me trajo de regalo el libro Escuela de la Guitarra y los 4 cuadernos. La lectura de ese libro fue una especie de sismo para mí. A pesar de que yo me encaminaba a hacer estudios de composición en la universidad, lo que relegaría a la guitarra a un segundo plano, luego de 3 años de servicio militar que ya la habían relegado bastante, ese libro fue un detonante. Qué bar. Empecé a tratar de aplicar todos los conceptos y, por supuesto, gran parte más en apariencia que en realidad. Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar otra de las obras que Rubén escuchó en aquel concierto del 25 de mayo del 72, el primero al cual asistió él de Carlevaro. Bárbaro. Aquí vienen, Carlevaro tocó 4 obras de Bach, del padre de Juan Sebastián: Preludio, Sarabanda, Siciliana y Gavota. De ellas, la que no hemos escuchado en este ciclo todavía es la Siciliana, que lleva el índice BWV 1001. Vamos a escucharla en transcripción para la guitarra, es original para violín. Precioso, vamos a escuchar.
sea que esto permaneció inédito muchos años. Esta siciliana de Juan Sebastián Bach, sí, fue grabada alrededor del año 1978. Apareció la cinta en casa de Carlevaro después de su muerte, por supuesto, buscando materiales, apareció la cinta con esta grabación. Y hay otras... Sí, había otras obras inéditas. Uh-huh. Este material después, en el año 2010, salió ese CD doble del sello Taco AB con grabaciones de estudio de Carlevaro, vamos a decir, reeditando algunas cosas que ya habían aparecido en los discos de Antar Telefunken y estas cosas inéditas que aparecieron en su casa, entre las cuales esta siciliana de Bach. Claro, increíble, ¿no? Porque se había quedado sin sello para grabar. Seguramente, había desaparecido el sello Antar. Esto quedó grabado. Yo no sé, ni siquiera, no había datos de fecha precisa ni del técnico de grabación en la cinta. En la cinta. De modo que nunca te comentó nada. No, porque yo no sabía que existía la cinta. Esta cinta apareció en su casa después que él falleciera. Qué increíble. Sí. Precioso. ¿Qué guitarra usó acá? Y yo creo por la fecha estimada es la Hauser. Claro. Por la fecha estimada de la grabación es la Hauser. Maestro, vamos a la segunda pausa. Nuestro celular 099-345-170, número de línea 2915-1290. Está tranquilo el celular. Y después seguimos compartiendo el testimonio de Rubén Ceruzzi y esta evocación del primer concierto en vivo de Carlevaro que él escuchó en el año 72. Qué bárbaro. Vamos a la pausa, Guito. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Un saludo muy grande para Sarita, que nos llamó. Bueno, estaba un poquito, se sentía medio mal y dice que la guitarra la mejoró del todo. Qué bueno. Un abrazo para ella. Y un saludo también para Olga Betas, que se encontró con la audición y dice que reconoció mi voz, que hace muchos años había tomado clase conmigo. ¿Mira? Y que además tomó clase con Carlevaro en una época. Así que bueno, me dejó muy contento y un gran saludo también. Sí. Qué lindo. Bueno, mira, tengo algo aquí. Cada vez que puedo oír al músico y guitarrista Carlevaro, el gran artista, que siempre se ha de lucir, porque expresa su sentir como pocos lo han logrado, siempre escucho emocionado por cómo sabe llegar, porque su alma supo dar en su arte que tanto ha amado. Néstor Villar. Pero qué lindo, bueno, pero muchas gracias. Sí, la verdad, precioso. Bueno, y seguimos. Vamos a seguir leyendo aquí el testimonio que nos enviara Rubén Ceruzzi desde Tel Aviv, Israel. Dice, bueno, se había encontrado con ese tío, le llevó la escuela de la guitarra y los cuadernos. Dice, empecé a tratar de aplicar todos los conceptos y por supuesto gran parte más en apariencia que en realidad. Pero la filosofía básica, dice Rubén Ceruzzi, cuyas raíces profundas creo que ya las tenía interiorizadas en el subconsciente, me quedó completamente clara y mi modelo estaba más que definido ahora. A partir de allí, y en paralelo a la finalización de mis estudios académicos de composición, fui retornando a la guitarra. La cuestión de cómo tocar, técnica y físicamente, se me planteó como muy importante, y más aún cuando empecé a basar mi sustento material en la enseñanza de guitarra, principalmente en paralelo a los estudios universitarios. La idea del uso de la mano derecha, al menos la ideología, pone entre comillas, el uso de todo el aparato motor para la realización del trabajo de mano izquierda, etc., esas fueron cosas que estudié e interioricé. Comprendí mejor los elementos que tenía naturalmente incorporados a mi forma de tocar, y pone entre paréntesis y entre comillas uruguayos, y que me diferenciaban de los guitarristas locales, que a pesar de venir de lugares diferentes o haber estudiado con profesores provenientes de diversos lugares, tenían una base muy precaria de formación técnica, basada en la dicotomía apoyando, entre comillas, siempre que se puede, pone, y tirando, entre comillas, cuando no se puede lo otro. La forma de sentarse, la incorporación total del cuerpo en mayor o menor medida para toda acción, eran cosas, por supuesto, ignoradas.
Los únicos que conocían lo de Carlevaro eran profesores, pocos, que habían visto u oído algo en algunos de los cursos o festivales en Castres, bueno, en distintos lugares de Europa, a los que Carlevaro fue invitado, y opinaban negativamente, sin realmente conocer los contenidos, para que no decayese la vigencia de sus limitados conocimientos o entrase en riesgo su autoridad, entre comillas, dice Rubén Ceruzzi. Vamos a escuchar un poquito más de la música que escuchó Rubén Ceruzzi, tocada por Abel Carlevaro en aquel concierto de mayo del año 72. Lo estamos recreando, no tenemos grabación de aquel concierto, pero hemos ido ubicando distintas grabaciones de Carlevaro en distintas circunstancias de las obras que tocó aquel día. Genial. Aparecen allí 2 sonatas de Scarlatti. Yo elegí una de las 5 que él después grabó para Antar Telefunken, es decir, había grabado antes, en el año 63. Vamos a escuchar la sonata índice K número 40 de Domenico Scarlatti por Abel Carlevaro. Esto es una grabación de estudio, aparecida en un disco en el año 1963. Vamos a escuchar. Qué linda, es una preciosa grabación desde un disco Antar, 1963. Exactamente, esta sonata K40 de Domenico Scarlatti por Abel Carlevaro. Tengo un mensaje que dice: un abrazo muy bueno el programa de parte de Martín Lacase. Bueno, muchas gracias. Y también acaba de escribir Raúl Lippi desde Córdoba, nos está escuchando. Dice: como siempre el programa fantástico, muchas gracias Numa y Alfredo. Me llama siempre la atención cómo el maestro no invertía esfuerzo por mostrarse, o por lo menos por mostrarse a la forma comercial o agrandar su persona. Abrazos desde Córdoba, Argentina, Raúl Lippi. Un abrazo grande. Sí, era muy de la personalidad de Carlevaro, justamente. Y lo que le retaseó también mucha difusión. Claro. Porque incluso él no tenía un representante que lo ofreciera para allí, ¿no? Seguro. Arreglaba todos sus viajes y sus giras por teléfono y por fax, él desde su casa. Claro. Claro. En los últimos años. Seguimos un poquito vamos a seguir leyendo el testimonio de Rubén Ceruzzi. Dice: mi seguridad en cuanto a ese camino se vio reforzada cuando empezaron a aparecer en discos comerciales y en revistas especializadas referencias a una nueva generación de guitarristas que brillaron en concursos internacionales y en los festivales más importantes, todos alumnos de Carlevaro. Ellos eran mis referentes jóvenes, a los que escuchaban en mi adolescencia en Montevideo en conciertos de juventudes musicales o AEMUS, Fernández, Pierri, la argentina Sievers, Girolet. De otros pude conocer su trabajo más tarde, como por ejemplo Barbosa Lima, Baltasar Benítez. Algunas de esas grabaciones, por ejemplo los estudios de Villalobos por Pierri, grabaciones numerosas de Fernández para Decca, fueron clave para afianzar más una actitud. Esa actitud, cuya influencia empezó al presenciar aquellos conciertos de Carlevaro y sus discípulos en la adolescencia, se manifestaba no solamente en la búsqueda de una forma consciente de tocar, de utilizar ese medio sonoro infinito que es la guitarra, de llegar a un savoir-faire, sino también una forma de idear un programa, una concepción del recital no como una oportunidad para deslumbrar o poner en acción una habilidad atlética circense,
sino una forma de narración musical, con una estructura y una actitud de respeto y humildad ante el repertorio. Esto dice Rubén Ceruzzi, que tomaba como modelo de Carlevaro. Una forma de acción espiritual que nace en el intérprete y se transmite al público en base al respeto total de esos tres vértices del triángulo: el hombre que transmite, la obra que es transmitida y el público, que cada uno de ellos es hombre receptor. Visto desde hoy, puedo entender cómo, al estar en diversos marcos profesionales con músicos no guitarristas, mi ancla era siempre ese modelo de intérprete que profundiza en su programa y que no busca hacer alarde ni siquiera de los medios sonoros o de la asociación muchas veces exitosa de la guitarra con músicas de exotismos redituables varios. Eso me compensaba una cierta envidia ante aquellos músicos no guitarristas por los repertorios y las oportunidades que sus respectivos instrumentos les proporcionaban. Claro. Y al modelo de Carlevaro se sumaban aquellos otros mencionados que eran fruto de su enseñanza y seguían esa vía. Bueno, el testimonio continúa, no nos da el tiempo hoy, ¿sí? Pero hacemos otro el próximo lunes. Vamos a seguir el próximo lunes. Y vamos a irnos escuchando, después de despedirnos, que porque también formaba parte del repertorio de Carlevaro ese 25 de mayo de 1972 en el Instituto Goethe, esta versión ejecutada por Abel Carlevaro de El Poncho de Eduardo Fabini en arreglo para guitarra de su amigo. Cuando digo su amigo, amigo de Eduardo Fabini y amigo de Abel Carlevaro, Atilio Rapat. Esto es una grabación realizada aquí en Montevideo en estudio y apareció en un disco de Tacuabé en el año 1998. Pero nos despedimos antes. Muchas gracias, maestro. Ha sido un enorme placer para mí y mi agradecimiento a Rubén Ceruzzi por este testimonio que nos está enriqueciendo. Sí, tanto. la verdad. ¿Sí? Y nos encontramos el miércoles. Nos encontramos el miércoles y el próximo lunes seguimos con el testimonio de Rubén Ceruzzi. Escuchamos El Poncho de Eduardo Fabini. Gracias, Dieguito Rodríguez, que estuvo en los controles.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.